Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas, profe. Compañeros, vieron que aprobaron la ley que es imprescriptible violaciones. ¿Qué pasó, John? Hermano, ¿está preocupado o qué? ¿Qué pasó? Aquí leyendo lo de la sentencia esa de la prescripción de la acción penal de los delitos ¿De sexuales. Luisa Fernanda? De lo de los delitos sexuales, la que firmó el presidente. Ah, la 44, la 464. No, la 2081, la que firmó el 3. Hoy la firmó. Ah, Es ya. donde ya no prescriben las acciones penales por abusos sexuales y todo. Uy, fue pucha. Y hermano, está bien, hasta que joder. Así que hijo de pucho, se preocupó que Felipe, yo lo vi como está preocupado, mano. Ya se preocupó que ya no prescribe. Pero Acuérdese de las enfermeras. Ah, fue pucha. No, es que esta vaina, esta cámara está molestando. Hijo de madre.
Buenas noches.
Buenas noches, queridas víctimas. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy bien, profe. Hola, Muchas profe, gracias. buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Todo en orden? Bien, gracias. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Juiciosos? Sí, señor. No Listo. mucho. Eso dicen. No, pero no sean tan juiciosos. Tocas pensar bien. Feliz día, doctor. Analizar bien ese escenario, doctores. Doctores, ¿en qué quedamos ayer? Concurso de conductas punibles. Y unidad de pluralidad, sí. Les envié ahora el libro de Fernando Velázquez, donde se habla todo este tema de los concursos, donde vamos a tener claridad de todo este tema de los concursos. Bueno, doctores, ¿qué pensaron del caso de la niña? De la enfermera. Luisa Fernanda. ¿Vieron el caso de la niña que falleció asfixiada porque su madre la dejó entre el vehículo? No, el de la enfermera, leí yo. ¿Cuál? De la sentencia de la Enfermera que hizo una contabilidad paralela para Sí, sí, robar a profesor ese calificado. elemento jurídico, la enfermera que estaba empleada en una Sí. institución que se llama Ateortúa. Entonces ella hizo una contabilidad paralela, dio una cuenta porque dijo que la otra estaba bloqueada, pues creo yo, ese es mi argumento. Y entonces ella Ateortúa es el hizo que apellido. todas las personas estuvieran ahí consignando el dinero de los servicios que era para prestárselos a los pacientes de los familiares que iban y consignaban. Entonces, por eso ella fue condenada por hurto agravado. Ese fue su ¿qué? Por delito, el delito, pues. Sí. Entonces, según por su buena conducta y porque no tenía antecedentes, todos tuvieron consideración con ella y al final le dejaron 50 meses y como no, por eso falta de antecedentes, entonces la dejaron que cumpliera una sentencia no en la prisión, sino desde su casa. Y fuera de eso, con el artículo 68 que decía que esas personas tenían para cumplir eso, no tener ese tipo de antecedentes porque le tocaba sostener su familia y su esposo que estaba desempleado. Eso fue lo que más o menos yo entendí de la lectura, doctor. Y gracias porque me inquietó ahí porque poco a poco no le alcancé a hacer ese análisis, así como hablan ustedes en los términos en un léxico muy sofisticado, Perfecto. pero lo hice. Perfecto. Bueno, doctor, Listo. Gracias. eso fue. Y Anita, ¿qué hubo? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo también leí, fue la de la enfermera y me causa curiosidad dos cosas, no sé si las vas a explicar ahora. La individualización de la pena del artículo 59, veo que hacen un cuarto mínimo, un cuarto medio, un cuarto máximo. Quería pues, verificar o preguntarse, ¿ese cuarto mínimo es fijo entre 48 meses a 83 meses? Nosotros vamos a trabajar determinación de la sanción penal en las últimas clases de Ok. la materia, ¿listo? Listo. De hecho, eso se ocupa más bien una clase completa. ¿Listo? Vamos a tratar de entender qué es eso de la dosificación punitiva. Y estoy tratando, precisamente hoy, estoy en la oficina de un abogado, muy amigo mío, que es un berraco en dosificación de la pena, y le dije y le extendí la invitación para que viniera y me dijo que sí. Entonces es probable que tengamos un invitado único exclusivamente para ese tipo, para esa clase en particular. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. José Eliezer, ¿qué dice, campeón? Profe, pues de segundo lugar, campeón todavía no.
graduémonos primero, ahí sí vemos. Bueno, profe, yo estuve, pues, muy interesante el tema. Se Yo cortó. siempre, pues obvio, el personaje Luisa Fernanda, lo que hace es que desvía los fondos, cambia el número de la cuenta para que le consignen el dinero a una cuenta personal y ya después de que pues se ve envuelta en todo este tema, pues sí, claro, ella se allana cargos, pero pues después dices que no, mi marido está en la casa y no sale de la casa, está desempleado y yo soy la que lleva el sustento a la casa. Pues para mí eso termina siendo una excusa, pues porque pues tendrían que mostrarme que el marido anda en una silla de ruedas o no es pues productivo para salir a la calle Pero a finalmente el buscar tribunal no le sustento. accedió a eso. Sí, exacto, pero es lo que yo digo acá dice, pero dice que para acceder a prisión domiciliaria mediante caución de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, que no sé si lo estoy malinterpretando, pero lo que hace es que le cambia la medida domiciliaria por 2 salarios mínimos legales o lo que No, hace es no, que le no. baja los salarios mínimos de 4 a 2. Tiene que pagar los salarios para poder llegar a la detención domiciliaria. Si no lo paga, se va a Ah, intramurar. bueno. Ah, ¿Listo? bueno, listo. Entonces lo que hicieron fue bajárselos porque le han dicho que tenían que pagar inicialmente 4 salarios mínimos legales vigentes y se lo bajan a 2. Y pues realmente lo que hace es que le confirman la decisión de primera instancia del juzgado penal. Sí, sí, sí. Ante eso, pues igual yo sí digo, o sea, eso no es excusa para desviar fondos y decir, no, es que mi marido no puede trabajar, yo soy la que llevo el sustento. Entonces, pues, creo que ese es mi análisis. El Tipo de fin discapacidad. justifica los medios, no, tal vez no. Listo, bien, gracias. Gracias. Julius, el viejo Julio, gran exponente del derecho penal. Buenas ¿Qué más, noches, hermano? compañeros. No sé, así como cuando las relaciones de novios se está tambaleando. No sé, ¿no eres tú? ¿Soy yo? ¿El internet está fallando? Habla ahí, Aló, ahí. ahí, profe, ¿me escuchan? Sí, bien. En el tribunal, en la segunda instancia, hay una parte que habla del principio de caridad, pero finalmente a la señora no se lo aplican. Pero bajo el argumento de que por encima de todo están los niños, ¿no pesaría ese argumento ahí para tener en cuenta el principio de caridad? Porque si bien es cierto, la señora cometió un hurto agravado, ¿cierto? Sí. Pero también es cierto que en la realidad está pasando por una situación crítica y sus hijos y su mínimo vital de sus hijos depende de ella. Ahí no podría haber hecho el tribunal una excepción en esa, teniendo en cuenta que los niños, el principio de los niños está por encima de cualquier cosa. Me surge otra pregunta, profe. Uno leyendo tanto la primera y segunda instancia, ¿le va mejor a una persona que haga un preacuerdo y no allanarse a cargos? Porque en la primera sentencia, el juez no tiene en cuenta lo que dice la Corte Suprema, de que en un caso determinado el allanamiento a cargos y el preacuerdo son iguales. Y él se aparta de la jurisprudencia de la Corte. Me queda esa duda, esas dos dudas. Primero, tenemos que hablar del interés superior del menor. Y al interés, maniatado a eso, la Corte, las Cortes, porque las dos están en el mismo sentido, hablan que para poder conceder y garantizarle los derechos al menor, tienen que demostrarse unas circunstancias muy particulares, entre varias. Primero, ser el único sostén económico de la familia. Y para demostrar eso, también se exige que no pueda existir, o más bien que no tenga otra posibilidad la familia de sostener a los menores. No es excusa que el marido no esté trabajando.
no es excusa. Porque lo que dice la Corte es, no está trabajando, pero puede trabajar. ¿Sí? Si tiene una discapacidad laboral, el marido, ya el cuento cambia. Pero sin embargo la Corte dice, miremos tíos, miremos abuelos. Ojo. Que sea la única opción que tengan esos menores para subsistir. Entonces, en ese entendido, aquí simplemente fue un dicho de ella. Mi esposo no trabaja y yo soy el sustento, pero ella ni siquiera demostró que ella sí trabajara. ¿Vale? No demostró que el esposo no trabajara y esto es facilito. La sábana de la salud. Si es beneficiario, porque si es trabajador no puede ser beneficiario. ¿Cierto? Ah, que el trabajo es informal. Ah, bueno, como es trabajo informal, ese mismo trabajo informal lo puede hacer su señor esposo. ¿Listo? Bien, ¿y la otra era cuál? Se me fue. En una parte tanto en la primera sentencia, el juez dice que no le puede avalar la rebaja de penas Listo. porque el allanamiento era Ya igual me al acordé. preacuerdo. Primer escenario. Resulta, doctores, que si uno coge el artículo, el 349 del Código de Procedimiento Penal, de hecho, cojámoslo, alguien me regala la lectura un segundito. Yo sé que es un tema procesal, pero Sí, lo tengo acá. por favor. Aplicación del principio de oportunidad. De hecho, le iba a preguntar eso. La Fiscalía General de la Nación. 349. A 349. Tengo acá. Dice, improcedencia de acuerdos o negociación con el imputado o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto no se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente. Perfecto. Si ustedes observan, ese artículo habla de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Y con ocasión al fenómeno de los famosísimos hermanos Nulé, se creó una sentencia, se creó una línea jurisprudencial en la cual empezó a señalarse que la aceptación de cargos se asemeja en todo a un preacuerdo. Y por esa vía se manifestaba que en los casos de incremento patrimonial, en la aceptación de cargos también entraba a regir el 349. Eso es dame un segundo. Dios santo. Ustedes me van a volver locos, ustedes no, el otro curso. Entonces, en ese escenario, eso es lo que se aparta. La juez dice, venga, para dar y conceder un beneficio, simple y llanamente, la Corte está diciendo que se deben tener en cuenta esos parámetros de la aceptación de cargos independientemente, sea por acuerdo, aceptación, siempre y cuando exista el signo de pesos de por medio, es donde vamos a ver viabilidad. Y en este caso, nos mamaron gallo muchas veces, doctores, diciendo, ya vamos a ir a pagar. Ah, es que ya voy para el banco. Y se aplazaban las audiencias. Doctores. Sin embargo, la señora juez dice, yo me aparto de ese criterio. Yo sí lo voy a dar viabilidad a la aceptación de cargos porque considero que es un derecho fundamental.
y hace su descuento punitivo y todo. Ustedes saben muy bien, doctores, que hay criterios auxiliares de la justicia. Y ustedes van a observar esto desde un mandamiento constitucional. La Constitución política dice que hay criterios auxiliares y entre esos está, doctores, la doctrina y la jurisprudencia. Son auxiliares. Pero también hemos visto que hay jurisprudencia que dice el juez que se aparte de la jurisprudencia o el operador judicial que se aparte de la jurisprudencia puede llegar a incurrir en un prevaricato. Para que no incurra en prevaricato, debe apartarse de la jurisprudencia, pero con argumentación. Y eso es lo que hace la juez. Entonces, en ese escenario, la juez dice su argumentación por qué sí puede llegar a proceder una aceptación de cargos y una rebaja. Recuerden, doctores, que la aceptación de cargos, en ese caso en particular, se dio justo en el inicio del juicio oral y el descuento punitivo era totalmente diferente. ¿Listo? Eso fue lo que sucedió en ese hipotético caso. Pero en realidad todo nace desde la famosa sentencia de los hermanos Nule. Ustedes ponen ahí sentencia de hermanos Nule y ahí van a encontrar la jurisprudencia. ¿Listo? Porque eso pasó. Los tipos iban a aceptar cargos sin devolución de todo el incremento patrimonial y tenga que sucedió la circunstancia. ¿Vale? John. Profe, es una pregunta. ¿El principio de oportunidad yo lo puedo aplicar en un preacuerdo con la fiscalía o en una audiencia de justicia? No te entendí, perdón. Es que se cortó un poco. Ok. Que si el principio de oportunidad yo lo puedo solicitar en un preacuerdo con la fiscalía o lo puedo hacer en la audiencia de juzgamiento. No, el principio de oportunidad es una figura totalmente diferente al preacuerdo. ¿Listo? El principio de oportunidad tiene unas causales que se generan en el artículo 324. Son independientes al preacuerdo. ¿Qué es el preacuerdo? Una negociación con la fiscalía en la cual se le otorga un beneficio a la persona desde el marco de la justicia premial y por esa vía se obtiene una sentencia de carácter condenatorio. El principio de oportunidad, en cambio, puede llegar a ser de una inmunidad total o parcial. ¿Qué es una inmunidad total? Como lo dice su nombre, principio de oportunidad, a la persona se le da la oportunidad de no ser juzgada. Y eso, en una inmunidad total, es un perdón absoluto, le quitó todos sus delitos. O sea que no pueden estar los dos. O sea, no puede haber un preacuerdo si yo voy a pedir el principio de oportunidad. Espera que ahí voy. Pero si hay inmunidad parcial, se le perdonan unos delitos y la mayoría de veces dice, pero el resto de delitos preacordémoslos. Y se aceptan los cargos sobre el resto de delitos. Eso es inmunidad parcial. ¿Listo? ¿Cuál es la etapa? Se ha discutido mucho sobre la etapa, inclusive, doctores, desde cuándo operaba. Si uno lee el código dice, venga un momentico, el imputado. Y por esa vía comprende que es después de la audiencia de formulación de imputación. Jurisprudencialmente se decanta que es desde inclusive antes su aplicabilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento. ¿Listo? Es ahí el escenario propio en el cual tenemos que mirar. Circunstancia similar o suerte similar corre el preacuerdo, doctores. ¿Listo? Profe, ¿podría iniciar en la concentrada? ¿Cómo, perdón? ¿Podría iniciar en la concentrada también? Claro, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento. La audiencia de juzgamiento es el juicio oral. ¿Listo? Alexander. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Doctor, pues básicamente la conclusión que llegué a esto es que el tribunal básicamente no le hizo caso al defensor ni nada en lo que pidió.
lo que pidió fue que le quitaran la domiciliaria y que lo dejaran así nomás. Lo único que sí le hizo fue bajarle de 4 a 2 salarios como para que pudieran darle la domiciliaria más rápido y pudiera conseguirse la plata más fácilmente, viendo que ella de alguna manera utiliza lo que es la pandemia y el esposo que no está trabajando como una especie de beneficio, de excusa para poder beneficiarse. Vi también que de pronto un preacuerdo siempre se hace cuando uno se va a allanar. Pues es mejor allanarse habiendo tenido un preacuerdo para que pueda llegar uno por lo menos al 50, o por lo menos no, tirando al 50% que le den de rebaja, ¿no? Entonces obviamente uno intenta hacer el preacuerdo si sabe que se va a allanar a cargos. Y lo último, su merced dijo del caso de una niña, ¿por dónde se vio? No, finalizando la clase, les dije que soñaran en el caso de la niña que la abandonaron dentro de un vehículo, la mamá, y murió asfixiada. Pero no, yo no les he dado ninguna documentación al respecto. En ese caso en particular, cuando la defensa apeló, y ella también presentó apelación, doctores, si quieren la comparto, acá las tengo. Doctores, yo vi tan débiles los argumentos, pero tan débiles, que sinceramente yo podría también haber apelado como no recurrente, atacando las peticiones. Pero eran tan ilógicas las peticiones, doctores queridos, que yo ni siquiera apelé. Porque sabía que no había vía para que se le concediera dichas apelaciones. En realidad se notó que el apoderado apeló por apelar. Y ella, pues, simplemente con su afán de una privación de la libertad, porque a veces la gente cree que, pero va a estar en la casa, pues enciérrese en la casa, ahorita nada más la pandemia y cuántos nos resistieron 2 meses y tenían que salir o salir. Había un meme que tanto recuerdo que cuando daban permiso que para sacar los perritos a hacer sus necesidades, 20 minutos. Había un meme, un tipo entrando a la cocina y el perro montado encima de un mueble diciendo, no me saque más, me ha sacado como 10 veces hoy. Porque la gente se desesperaba y yo lo veía. Yo me acuerdo que yo no tenía a Romeo todavía, pero yo veía a la gente afuera. Y me asomaba a la ventana y yo veía que sacaban todo el día al perro. Claro, era su excusa para ir a tomar airecito y salir del apartamento. Y eso lleva intrínsecamente varias circunstancias. El estar privado de la libertad, simplemente en una pandemia que en un momento dado llegó a ser un tema muy ético. Usted puede salir a hacer mercado, puede sacar el perro, pero en una detención domiciliaria usted ni puede ir a hacer mercado, ni puede sacar el perro. ¿Cierto? Y simplemente la limitación mental es una consecuencia nefasta. Yo creí, y les juro que creí que no iban a imponer esa sanción de detención domiciliaria. Yo creí que le iban a conceder el subrogado penal, es decir, que se le daba una suspensión de la ejecución de la pena, que daban una libertad condicional. Yo creía que era por esa vía. Finalmente, pues, mi cliente, si antes estaba pidiendo 4 cadenas perpetuas, condenar a los papás, a los hijos, a los tíos, y yo le decía, no, es que el derecho no es para vengarse, eso no es para eso. Creo que es la hora que no lo ha comprendido. Pero bueno, aún así, con todas esas figuras, se impone una sentencia que puede llegar a ser interesante. La gente cree que roba y pasamos por la vida como si nada. Por lo menos este rasguño. ¿Qué es lo que pasa, doctores? Que en la detención domiciliaria se llega a demostrar que le incumple, revocan y para el buen pastor.
Eso es de tener cuidado, doctores. No siempre le prestan atención debida a este tipo de medidas. Pero esto es de tener cuidado. Alexandra. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Profe, con respecto a lo que de Susana, pues quería como aclararle, o aclararle, no, pues como complementar el pedacito. De acuerdo a la decisión que tomó la Corte Suprema en cuanto a la decisión en segunda instancia, el tribunal, la decisión en lo de la segunda instancia, Susanita pues decía lo de la prisión domiciliaria, y ahorita que tú lo dices, en la decisión nos dice que negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que eso quiere decir que le negaron la prisión domiciliaria, porque no cumplía con dos requisitos que ellos exigen, que uno de ellos cumplía que no debía tener antecedentes penales, que pues como era la primera vez que lo cometía, pero como la pena que le imputaron excedía los 4 años, por ese motivo se lo negaron. Entonces, digamos, eran como los dos requisitos que exigen ellos para poder darle, digamos, el beneficio, pero pues uno de ellos no lo cumplía. Entonces, pues quería como ese pedacito nomás, ¿vale? Gracias. Doctores, gracias. En los casos delicados, de verdad que ya nos acostumbramos, creemos que cuando se aplica una detención domiciliaria, más bien una pena de prisión domiciliaria, estamos llegando a la idea de que no se hizo justicia. Poco a poco ustedes van a darse cuenta que sí se hace justicia. El privar de alguna libertad a una persona, ¿no recuerdan el caso de EPA Colombia? Una vieja que vive de las redes sociales. Sí, señor. Y su medida de aseguramiento era, mamacita linda, usted no se me acerca a las redes sociales. ¿Ustedes saben el trauma tan berraco que eso genera? Claro que genera unas consecuencias. Pero a veces no estamos preparados todavía para ese discurso. Porque cuando no estudiamos el derecho penal, pues nosotros estamos viendo que, no, eso no es justicia. Porque estamos usando esto como en meter machete como un berraco, y si no, mejor dicho, si aprobamos nosotros una pena de muerte, vamos a empezar a comprender que, o a creer que solo se hace justicia cuando matamos al resto de personas. Poco a poco, doctores, vamos a ir mirando, pero en realidad una prisión domiciliaria es prisión. Una limitación a la libertad es lo más sagrado después de la vida. Alejandro. Profe, muy buenas noches. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto. Profe, con respecto al artículo que mencionó antes de los preacuerdos, quiero referirme a una parte muy importante en que en esto se deben hablar sobre las garantías. Digamos, si la víctima necesita esa remuneración, pues la persona, digamos, que asesinaron es el marido y era el sostén. Entonces en estos preacuerdos yo digo que es necesario establecer esas garantías, o ya sea un embargo o algo, para que no se dilate la justicia y la víctima pues tenga la certeza de que sí o sí pues se le va a remunerar. Perfecto, sí, digamos, un inicio de un incidente de reparación es un proceso civil dentro del proceso penal. Vamos a mirar cómo garantizar la indemnización. ¿Qué es lo que pasa, doctores? En este caso no vamos a tener indemnización, pero en ejecución de penas, doctores, porque es el proceso después de una condena, como ustedes vieron, primera y segunda instancia, el proceso llega a ejecución de penas. Y en ejecución de penas, doctores queridos, sí le echan ojo a la indemnización. ¿Para qué?
Acuérdense que lo primero es un permiso de 72 horas. Para que le den ese permiso, le van a poner problemita por la indemnización. Cuando no, que ya pagué la mitad de la pena, que ya pagué las 3/5 partes para suspensión de ejecución de la pena. Si no indemnizado, va a tener problemas. Entonces el tema monetario va ahí, siempre andando. ¿Qué es lo mejor que podía haber hecho? Inclusive, si hubiese pagado, tendría un mejor gesto la sentencia y no hubiese sido tan alta. Pero sí hay muchas circunstancias que uno puede llegar a tramitar desde, hay dos opciones, o iniciar un incidente de reparación integral o iniciar un proceso civil. Porque resulta, doctores, que la sentencia cobra mérito ejecutivo. ¿Listo? Y más en tratándose esos temas. De delitos económicos. Felipe. Doctor, buenas noches, qué pena. ¿Cómo vamos? Bien, doctor, es que tenía una pregunta, digamos que con relación al tema, en el momento de la dosificación de la pena, digamos que se partía del hecho de que la sanción oscilaba entre 48 y 189 meses, ¿sí? Pues después de eso y atendiendo pues las circunstancias, quedó entre 48 y 83 meses de prisión, ¿cierto? Y pues partiendo del estricto mínimo, pues quedó en 60, ¿sí? Pero la pregunta mía, digamos, para llegar a esos 50, ¿por qué la sexta parte es la que se aplica con relación al beneficio después del allanamiento o a los cargos? Si teniendo en cuenta que en alguna pena, y no sé de pronto desde qué momento se comience a trabajar lo del 50%, y cómo es de pronto si es antes, cuando es la máxima o cuando es la mínima. Esa es mi pregunta, doctor. Es que no recuerdo, creo que es el 180 y algo. Lo buscamos. Las reglas están establecidas para mirar desde qué momento y cuándo puede llegar a operar un descuento punitivo. Esto es en el marco de la justicia premial. Eso es el escenario que nos permite a nosotros comprender que estamos frente a un sistema penal acusatorio. El descuento punitivo. Para poder llegar y decirle, las etapas van teniendo diversas modalidades de rebaja. Si usted le ahorra más a la Administración de Justicia, pues el premio va a ser mayor. Cada vez que usted le ahorre menos a la Administración de Justicia, el premio es inferior. Por eso, lo que sucede es la aceptación de cargos en sede de instalación de juicio oral. Sin embargo, si ustedes van a leer la norma, como lo van a ver en procesal, ustedes van a ver que dice audiencia de formulación de imputación hasta el 50%, exceptuando los casos de captura en flagrancia. Que era lo que les decía, no entiendo. Si usted lo coge, no tiene el 50%, sino una cuarta parte. Es decir, que el mensaje es, embárrela y corra, mijo, para que no lo cojan. No entiendo el sentido. ¿Sí? Sin embargo, ustedes van a ver que a lo largo de las otras audiencias va a ir generándose descuento, pero cada vez el ofrecimiento es menor. Pero técnicamente ustedes van a observar que la única audiencia en la cual no está presupuestada la aceptación de cargos es la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, por economía procesal, doctores, se puede llegar a aceptar cargos allá si se levanta la manito y se proclama.
Así las cosas, ahí en procesal ustedes van a mirar en qué escenarios, cuándo y cómo se accede a una rebaja de pena. ¿Listo? Ojo, rebaja de pena. Es independiente a los descuentos que se realiza al interior de un penal, ¿no? Por ejemplo, una persona aceptó cargo, le dieron el 50% y con ese 50% quedó su pena en 80 meses de prisión. Listo. Está en la cárcel, pero allá observando buena conducta, allá trabajando, allá estudiando, la persona puede tener unos descuentos, redención. Y eso tiene unas reglas. Tantos días de trabajo para un día de libertad. Porque la libertad vale oro. ¿Listo? Entonces, de esa suerte, que vuelvo y repito, después miraremos, pero sin embargo es un tema de procesal. Cada una de las etapas de la aceptación de cargos, el instituto de aceptación de cargos. Y los preacuerdos tienen que estar maniatados a esa figura. Cuando los preacuerdos versan sobre amarrar la pena. ¿Cuál es la diferencia, doctores? Por ejemplo, ustedes ven la norma y dice, oiga, el tipo de la audiencia de formulación de imputación tiene un descuento punitivo hasta el 50%. Hasta el 50%. No estoy diciendo que el 50%. En cambio, ustedes con un preacuerdo sí pueden garantizar la pena del 50%. Esa vendría siendo la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez tiene la facultad de no dar el 50, sino dar el 35, dar el 40, dar el 45. Eso dependiendo la dosificación de la pena. La determinación de la sanción penal. Alexander, ¿otra vez levantaste la mano o me parece? Perdón, doctor, qué pena. O sea que, perdón, discúlpeme, o sea que sí, de hecho, desde el punto de vista personal del juez, él tiene incidencia en esa dosificación, o solo se hace técnicamente y apegado a la ley. Apegado a la ley. O sea, la dosificación no es caprichosa. ¿Listo? Sino que hay que cumplir una rigurosidad para imponerlo. ¿Listo? Entonces. Perdón, doctor, discúlpeme mi ignorancia. Cuando las personas dicen que son culpables para rebajarse la pena, ¿ahí qué pasa? Porque sí, yo sé de casos que dicen, sí, usted diga que sí y se acabó. No, no entendí. Que se culpe. Repíteme la pregunta. Sí, cuando una persona dice que es culpable y no lo es, para rebajarse con ese preacuerdo la pena, ahí cómo se cataloga eso, qué figura es. Bueno, eso es un tema de improbación de allanamiento cuando yo les digo a ustedes, así la persona acepte cargos, todavía sigue siendo inocente. Hasta que el juez de conocimiento condene. Y para poder condenar tiene que cumplir con los requisitos. Entre esos, mirar los elementos materiales probatorios para decir, si hay prueba, para condenar. Si no, le toca o aplicar una nulidad al allanamiento a cargos o improbar el allanamiento a cargos. Otra de las opciones es declarar o más bien proferir una sentencia de carácter absolutorio. Esas son las vías. Lo que pasa es que no es fácil. Yo lo he logrado solo en un caso. Pero no es fácil. Cuando la persona acepta cargos, echarlo para atrás es difícil. Al comienzo del sistema era fácil. Simplemente decía solicitar la improbación del allanamiento porque se retractaba del allanamiento. Y listo. Y vamos para el sistema no abreviado, porque al aceptar cargos se llama sistema abreviado, así lo ha definido la Corte, porque simple y llanamente vamos a verificación de allanamiento y luego sentencia.
sino simplemente ya íbamos a enfrentar un proceso. No, la Corte dijo, no, ya, ese cuentico de improbación de allanamiento ya me sabe a cacho. Esa improbación de allanamiento tiene que tener esa rigurosidad que acabé de señalar. Entonces el tema es bien complicado cuando aceptan los inocentes, porque para demostrar eso y tumbar eso es bien difícil. Ahora sí, Alexander. Doctor, para el caso en específico, Gracias. para el caso en específico, ¿no se podría pedir la domiciliaria pues que le dieron, pero con algún permiso de trabajo, entonces? Claro, no, eso hay que cumplir con una serie de requisitos. Pero sí dan permisos de trabajo para la domiciliaria, que en este caso sería lo que más le convenía a ella en vez de pedir que le absorbieran la domiciliaria también. Pero a ella se la dieron según lo que dice ahí en el relato. Eso fue lo que yo entendí, Sí, que le dieron, se la dieron. le dieron opción. En la sentencia se la dieron. No, a ella se la negaron. No, le negaron eso. Ella podrá trabajar, pero en la casa. Sí, porque... o sea, siguieron con la domiciliaria. No Por le dieron eso. ningún tipo de permiso ni nada de eso. Yo lo que digo es la domiciliaria con un permiso especial para trabajar. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando se va a conceder un permiso para trabajar, hay que cumplir con una serie de requisitos. Cumplir con un horario, no puede pasarse 48 horas semanales, tiene que tener todas las prestaciones sociales y demás, más otros requisitos que va a imponer el juzgado de ejecución de penas para decir si le doy o no le doy el permiso. Es un poco complicado, no es tan fácil, o si no todo el mundo saldría facilito, ¿cierto? Pero para poder acceder al permiso para trabajar de esta mujer, o tiene que mandar a matar al marido para que ya no exista, o el tipo tiene que tener una lesión a la berraca que no pueda trabajar. Porque la excusa primaria es que trabaje él. ¿Sí? Si no, todo el mundo para afuera. Entonces, ¿para qué imponemos la medida? ¿Listo? Pero así es que funciona. Richie. Ricardo Pérez. Profe, bien, buenas noches. Bueno, profe, yo primero, usted tiene todos los argumentos jurídicos y el conocimiento para definir que la prisión domiciliaria o la casa por cárcel como figura puede ser traumático para muchas personas. Para mí como ciudadano, para mí puede ser un premio mirándolo desde la realidad como ciudadano, pero usted tiene todos los argumentos jurídicos. Eso por un lado. Segundo, para el caso de Luisa Fernanda y para muchos casos, yo pienso que aunque en este caso no se viola un derecho fundamental, sí se viola un bien jurídico, y un bien jurídico claramente en el patrimonio económico de una empresa. Y una empresa que se puede quebrar. Para este y muchos casos donde se roban el erario público, a mí me preocupa que casos como este queden en casa por cárcel, porque cuando se viola el patrimonio o se roba el patrimonio económico de una empresa, ahí sí pueden llegar a afectarse derechos fundamentales de las personas que reciben un beneficio de esa empresa. Entonces, es una asociación que hago porque muchas veces queda de que se robó la plata, pero no afectó derechos fundamentales. Eso lo tengo como duda. Y segundo, yo le preguntaría a usted si una persona que se roba un dinero de una empresa pública, privada, no está obligada a entregar una parte de ese erario que se ha robado. No está contemplado esto dentro del Código Penal. Siempre he tenido ese cuestionamiento porque incluso hoy salió un caso de una mujer que se robó en la DIAN 2.5 billones de pesos a través de facturas y
y es preocupante que en el Estado se roben gran cantidad de dinero y esto quede en manos de imputaciones menores. Esa es la observación que tengo, Listo. profesor. Yo te devuelvo con una pregunta, Ricardo, ¿y por qué te preocupa? ¿Por qué? ¿Por qué hago la pregunta? Cuando nosotros vimos Fines de la Pena, y hablamos harto de Fines de la Pena, nosotros estamos hablando de una prevención general y una prevención particular. Si nosotros vemos imponer una pena y una privación de la libertad, es simbólica de la prevención general, para que salgamos al mundo a decirle el que la embarre puede estar siendo privado de la libertad. Porque si te preocupa el escenario de que la persona esté detenida por haber cometido un delito, bien sea económico o no, te vas a dar cuenta que te puede llegar a preocupar todos los casos en los cuales se va a conceder una detención domiciliaria. Y eso sí me preocupa es a mí, porque estoy viendo que de pronto no trabajamos mucho el tema del humanismo del derecho penal. Si uno observa en el tratamiento de un procedimiento, por ejemplo, alrededor de una conducta pueden verse afectadas muchísimas personas. Pero tiene que existir y desde luego debe existir en el sistema una gradualidad en tratándose de privación de la libertad. Por más que muchas personas estén afectadas por una, resulta que a esta una no podemos darle el mismo tratamiento que un homicida. No podemos darle el mismo tratamiento que una persona que desfalcó al Estado, que es diferente, o tipos penales similares, por la simple y llana, o que un violador, por ejemplo. Una mujer que se robó 20 millones de pesos no podemos tratarla igual, con una consecuencia igual que la de un violador. Porque si eso lo vamos a observar, vamos a mirar progresividad en el castigo. Y cada vez que vayamos mirando y observando, vamos a ver que tiene que ser más severo y más severo y más severo y más severo y más severo. Entonces, en ese entendido, pues nunca podrá existir una prevención general porque va a ser infinita. Y al ser infinita vamos a llegar a pena de muerte. Porque va a ser la única situación que nosotros vamos a ver de una justicia equitativa. Ojo por ojo, diente por diente. Ese vendría siendo el único escenario que nosotros decimos hay una retribución justa. Pero si no le ponemos un poquito de proporcionalidad al asunto, compadre, prepárese para tener solo presos intramural, porque en realidad todos los injustos penales tendrían que ser con privación efectiva de la libertad en intramuros. Vuelvo y repito, una persona que es privada de la libertad en su lugar de residencia no es solo su libertad de locomoción la que va a encontrar cercenada. No puede trabajar, ¿Por va a qué quedar no, con profe? antecedentes, va a generar unas consecuencias colaterales. Es una persona que está en su casa pero está olvidada para el Estado. Una persona que nos va a quedar imposible estar vigilando todo el tiempo si está violentando o no esa detención domiciliaria, pero va a ser una persona que cuando salga va a decir, ahora sí ya puedo trabajar. ¿En dónde? Porque uno como empleador, ¿qué hace? Consulta antecedentes Policía Nacional y encuentra la persona no está siendo requerida en este momento por ninguna autoridad. Ah, tuvo antecedentes penales. Vaya a trabajar donde chifra el mico.
porque aquí no. Entonces, fíjense que ya vienen otras consecuencias colaterales, así se haya quedado en la casa. O así simple y llanamente haya quedado en suspensión de ejecución de la pena, es decir, no se haya ido a la cárcel. Nunca haya tocado la cárcel, pero quedó en una condena de papeles. Y eso es lo que a veces no logramos visualizar de las consecuencias derivadas de una pena, que son muchísimas. Tengo un cliente que es piloto, me dijo, a mí me queda un antecedente penal y yo ya me olvido mi carrera de piloto. Ah, claro, pues es lo que usted tiene que asumir por haber cometido un delito. ¿Sí? Pero no necesariamente tenemos que meter a la persona para decir, meterla a la cárcel para decir, ah, hubo justicia. Nos toca trabajar mucho en eso, la gradualidad. Pero ¿sabes cuándo lo vas a ver? Cuando empieces a asomarte un poquito y a tener contacto con las personas sometidas al injusto. Al injusto no, sino el proceso. Profe, es que ojo, yo siempre lo he dicho, yo respeto porque usted jurídicamente conoce, incluso conoce el humanismo del derecho en esto. Uno como ciudadano hay veces tiene su punto de vista, pero lo repito, detrás de esto, de un robo, hay familias que se quiebran, familias que tienen su capital y caen al destierro. Solo ejemplos por decirlo. Sí, entonces, quiere decir, la gente cree que un robo no es nada, pero detrás de un robo se violan una cantidad de derechos a las familias, a su patrimonio. Solo es el ejemplo, pero usted jurídicamente No, tiene Richie, pero toda la realidad y el... te invito también a un análisis. Listo. Toda la tragedia que puede estar tras bambalinas en la comisión de una conducta que tú me estás diciendo. Se pueden familias destruir. Perfecto. Pero esas familias, ¿acaso no se van a destruir si la persona es enviada a la cárcel? El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Van a tener el mismo sufrimiento. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que ver es que le va a pagar es al Estado con la privación de la libertad, no a las víctimas. Cuando, por ejemplo, en este caso que yo era el representante de víctimas que les envié la sentencia, no me estaba pagando a mí los 50 meses de prisión. No, es al Estado. Para que me pague a mí, tengo que buscar otras vías judiciales con un tema de signo pesos. Pero en realidad la pena no es para las víctimas. El problema es que nos están haciendo ver que la pena es para las víctimas. Y todo, y vuelvo y repito, como lo dije ayer, peligro para la comunidad. Todo lo vamos a llegar a ver como un peligro para la comunidad. Estaba viendo Facebook y veo una amiga poniendo un video. Esa señora de ese carro le pasa muy cerquita a los ciclistas y le tira el carro a todo el mundo. Esa señora lo que es un peligro para la comunidad. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, cualquier persona puede llegar a ser un peligro para la comunidad. Pero bien, un segundo, muchachos, cambio de red porque me está mostrando que está fallando. ¿Estamos? Se fue el internet. Señal, profe. Se fue el internet. No se le entendió. No, lo último que dije que iba a cambiar de red porque estaba fallando el internet. Ah, bueno. Listo. Entonces, Richie, poco a poco vas a ir encontrando que una persona que entra a la cárcel, doctores, es para todos, no solo le estamos privando de la libertad. Algo curioso, la sentencia dice pena de prisión, el simbolismo es la libertad de locomoción, pero ellos no pueden tener televisor, no pueden tener un teléfono celular, si tienen, entonces, ¿cómo un preso está con un celular?
pero pues el preso también, dentro de la misma cárcel hay teléfonos públicos. O sea, yo no entiendo por qué se mata en la cabeza por ese escenario. Dentro de la cárcel hay teléfonos públicos, él puede salir y llamar. En los Hombre, yo pasillos, creería que porque ahí, pero yo creería que porque tienen más control en un teléfono que está dentro de la cárcel, porque las pueden, pues, monitorear a un teléfono celular, que es lo que pasa en muchísimas cárceles que siguen extorsionando. Y yo fui claro, víctima de esto en exactamente. muchas ocasiones. Pero Entonces, sabes, ¿qué tiene que haber esa restricción? Por ejemplo, acá entre nos, que no salga de acá, ¿no? Que no salga de acá de la clase. Los beneficios que hay en cuota para los funcionarios públicos, para el patio de los congresistas y todo eso. Pues, hombre, si uno sabe y los que hemos entrado ya sabemos que eso es un lugar de reposo, eso es como ir a la finca, eso, ¿sí me entiende? Pero entonces creo que nos metemos más como por ese lado, ¿no? sí, Un teléfono fijo es más fácil de claro, monitorear si están pero haciendo. simbólicamente lo que uno mira en la sentencia es, no le está diciendo con la prohibición de tener celulares y demás, no. La sentencia es privación de la libertad. Curioso, un día recibí un mensaje interno en Twitter, pero mire el descaro del paciente, ¿no? La cuenta se llama Recluso Impec, ¿sí? Y el tipo me estaba consultando su caso porque estaba preso. No sea descarado y cámbiale por lo menos el nombre a pendejada. Bueno, doctores, pero fíjense, la persona, aparte de estar privada de otras libertades, la persona sí puede llegar a ser víctima de muchos flagelos al interior de la prisión. Pueden atentar contra la vida, puede llegar a analizarse otras circunstancias similares. La alimentación no es para nada adecuada, los baños. En realidad no estamos preparados para un tratamiento de resocialización. Y por eso a veces las personas salen es con más resentimiento. En España montaron una cárcel con piscinas, gimnasios, espectacular, divina esa vaina. Eso parece con un campus universitario espectacular. Pues bien, se trata es de rehabilitarlos, de volver, porque van a volver a la sociedad. Vuelvan a la sociedad como buenas personas. Pero sepan que por más que tengan esos lujos y demás, o más bien esas cosas allá en la cárcel, hermano, el no poder disponer de su libertad mata al que sea. Yo tengo muchos clientes que tienen todas las comodidades al interior de la prisión, pero esas personas no viven en paz. Después lo vamos a ir viendo. Viviana. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Profe, no, es que bien, profe, tenía una pregunta y era sobre lo que estaba preguntando Julio César, creo que era, y era en el tema de los niños de la madre. Pues bueno, yo sé que la respuesta es que estaba el padre sin trabajo y podía asumir el cuidado de los niños. Me imagino que ese fue uno de los argumentos que le dijeron porque pues eh, el, el tema ahí es ese. Y dos, o sea, le podían decir eso, pero cuando son madres cabezas de familia, las señoras, eso lo tienen en cuenta si es un menor de 7 años, si es menores de qué años para tener en cuenta para darle la prisión domiciliaria o cómo es eso para que nos ilustres un poquito. Sí. Así sea la pena la que sea, porque bueno, esta era intramural, se podía hacer intramural porque era menos de 4 años. Entonces, por eso creo que también tendría la prisión domiciliaria, pero quiero que me expliques un poquito de eso, gracias. También es desde la óptica del interés superior del menor. Lo mismo. Interés superior del menor, padre o madre cabeza de familia, que no exista otra opción económica y desde ahí se concede la prisión domiciliaria. Y así puede ser un homicidio de 60 años de prisión. O sea, ¿eso no varía, profe? No, no varía. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras exista el Estado, mira, mientras exista el estado de inferioridad o más bien de peligrosidad para el infante menor, ahí puede operar. Pero ¿qué pasa? Pero es que tenía ahí una pregunta. ¿Madre cabeza de familia o padre cabeza de familia?
Sí. Puede ser cualquiera de las dos circunstancias, así tenga el cónyuge, o sea, así tenga alguien en la casa que pudiera asumir ese cuidado, o ahí entran a variar muchas cosas. No, por eso. Única opción, porque para que sea madre o padre, cabeza de familia, es que no hay más opciones. O sea, no puede haber nadie más que se pueda hacer a cargo de los menores. ¿Mm? Y ya les comparto sentencias. Esto, ay, Calín. En el caso, acá lo encontré. Solicitud, mantener permiso. Profe, disculpe una pregunta. ¿Ese nadie más que se haga cargo de los niños implica también tíos, abuelos, todo eso, o solamente hablando de los papás? Los mismos órdenes hereditarios, doctores, es los que tiene la corte establecida. Ok. Un segundo. Ya les voy a compartir una sentencia. Pam, pam, pam. C-184 del 2003. Con esa sentencia tienen. Desde ahí van a derivar varias. C-184 del 2003. Y en tratándose de la C, ustedes ya saben que es Corte Constitucional. Pero para hablar de Corte Suprema de Justicia, ahí les envío una al chat de esta plataforma. Pío José. Profe, me recae una duda en lo que estabas hablando un poco atrás sobre el tema de la retractación. Nosotros estamos en un país, y yo creo que no solo pasa acá, donde a veces la presión de los abogados, la insistencia de la fiscalía y de querer acusar, prácticamente que obliga a una persona a no irse a juicio, sino muchas veces a llenarse a cargos que desconoce o que ni siquiera sabe que cometió, pero para evitar irse a juicio cuando le hablan de condenas de 40 y punta de años, entonces deciden asumir una responsabilidad si no la hayan cometido por simplemente de llegar a un preacuerdo. Y pues yo puedo hablar de un caso particular de una persona muy allegada, ex congresista y vinculado a un delito de tráfico de migrantes por el solo hecho de haber hecho negociaciones con un ciudadano peruano y haber firmado unas cartas donde digamos, el amigo mío nunca supo y cuando fue presentado le sacaron una mano de cosas que él dijo, no, yo para irme a juicio y con los enemigos políticos que me mando, pues yo prefiero llegar a un preacuerdo y que me manden para la casa a irme a juicio y que me metan 800.000 años, ¿sí? Y lo que tú dices es verdad. El tema de que sea prisión domiciliaria no quiere decir que va a estar, pues, bien, porque ese hombre me mantiene más estresado en ese apartamento por no poder salir porque es una cárcel, asiste en su casa. Sería eso. Importante tener en cuenta que esa decisión de la aceptación de cargos tiene que ser muy bien informada y los jueces tratan de blindar muy bien, que sea muy bien informada, que sea muy consciente, porque se ha presentado muchísimo, muchos casos en los cuales por la presión se acepta. Yo tuve un caso el cual el cliente me dijo, doctor, es que yo no fui, yo acepté por la presión, pero yo quiero dar la pelea en juicio, hermano, tengo con qué, démosle, listo.
Hermano, yo veo que en la aceptación de cargo hasta pidió perdón por los delitos que cometió, hermano. ¿Usted cómo le va a decir después a un juez? No es que no fue, pero y entonces pues trate de hacerlo y lo primero que enrostró la fiscalía, venga, si hasta pidió perdón por lo que cometió y cómo no va a ser él. ¿Sí? O sea, el simbolismo es muy berraco, pero vuelvo y repito, en los eventos en los que la persona aceptó que se logró improbar el allanamiento para irse a juicio, pues el juez ya tiene algo en la cabeza, ¿no? Este tipo, ¿por qué aceptó? Y ya lo ven como un responsable penalmente. Temas delicados y ese. Alirio, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás? No, una pregunta. Uno se pregunta en el hecho de los delitos de hurto, cuando son grandes cantidades de dinero, por lo menos los desfalcos al Estado. ¿Por qué la justicia penal, o desconozco si es así, por qué la justicia penal no se centra en el resarcimiento del daño, que en este caso sería pues la devolución del dinero? Es decir, porque se conoce a nivel popular que en este país es muy buen negocio robar. Yo me robo 5.000 millones de pesos, gasto tanto en la defensa y me queda tanto dinero. Es decir, ¿por qué pareciera que faltara voluntad política acerca de que es decir, que el Estado se centre en que cometió el ilícito, resarza el daño devolviendo el dinero que se robó? ¿No sería mucho más efectivo para que no se volviera a presentar el evento? Es decir, si los ladrones saben que tienen que devolver el dinero, si no, no salen libres, sería mucho más efectivo que meterlos a la cárcel 10 o 15 años sabiendo que salen millonarios. Yo quería hacerle esa pregunta. No, a lo largo del complemento entre penal especial y procesal se van a dar cuenta que ya no es tan así. Ya cuando hay una apropiación de dinero, se exige la devolución del dinero, si no, la consecuencia es una libertad mucho más bien una privación de la libertad mucho más prolongada. Es lo único que podemos hacer. Si el tipo se gastó la plata, pues es lo lógico. El que se robó la plata va y se la gasta. ¿Y cómo le vamos a exigir después que la devuelva si no la va a tener? Pero en los casos que la tienen, tratan de devolver por lo menos una parte. Pero lo que sí tenemos establecido es que para las negociaciones, descuento de pena y todo ese cuento, tiene que devolverla, ¿cierto? Antes, doctores, se puede aplicar un principio de oportunidad sin siquiera devolver la plata. Hoy en día tiene que devolverla y no el 50%, toda. Si ustedes leen el 349 otra vez, el artículo 349, dice devolver el 50% y, ojo, garantizar la devolución del otro 50%. Es decir, devolver el 100%. ¿Sí? Entonces, ya no están así. Antes sí era un poquito más lapso el tema. Y no vayamos lejos, miren esta sentencia. Esta señora tiene que devolver la plata, pero si no la devuelve, tiene consecuencias. Las consecuencias es que no va a recobrar la libertad. Y créanme que en sede de libertad, un mes hace la diferencia. Un mes hace la diferencia. ¿Listo? Fercho, ¿qué hubo? Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? ¿De mal Hacía genio? rato no lo veía, no, no, profe, es mi cara. Profe, dos preguntitas, pues una, desde muy antes, en la cuestión de la pena invencible, yo había escuchado un artículo que el desconocimiento de la ley no era como un argumento para que uno pues pudiera ser exonerado de un delito. En el caso que nos dio en ese tiempo el profe fue en el cazador que por equivocación mata y se convierte en un delito invencible, ¿no? Al amigo. Esa es una. Y la otra es, en caso de una pena donde nadie pueda cuidar al niño, ¿por qué no lo envían para que, de todas formas, para que la persona cumpla como el requisito de la pena? Antes enviaban al niño al bienestar, ahora ya no. Listo, varias cosas. Primera de ellas. Son tipos de errores. Error de prohibición, error de tipo.
Hay uno vencible y otro invencible. ¿Qué es lo que pasa? Y lo hablamos en aquella oportunidad, es el desconocimiento de la ley no es óbice para no ser castigado por la misma. Listo. Pero nosotros tenemos que hablar que ese error no puede llegar a ser vencible. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no le podemos decir a un tipo que estudió en una universidad y va a decir, ay, es que yo no sabía que eso era prohibido. ¿Por qué? Porque su avance educativo le permite además inferir entre qué es lo bueno y qué es lo malo, sin ni siquiera llegar a cometer o conocer el código. Pero si vamos a sacar un indígena que solo habla Wagyu, ¿sí? Que para allá, por ejemplo, digamos, suponiendo, entre su cultura para ellos el tener relaciones sexuales entre familiares es permitido, y lo vamos a traer acá al escenario a judicializar. Él viajó desde otro país donde está su tribu, llegó a Colombia y llegó con su prima y sostuvieron relaciones sexuales. Vamos a decir un momentico, acá no lo va a castigar su jurisdicción indígena, ¿cierto? Si no pasa a justicia ordinaria, y en justicia ordinaria, pues, compita, eso es incesto. ¿Cómo le vamos a exigir a ese personaje que para allá, para su idiosincrasia, es permitido, pero además, cómo va a poder darse cuenta que lo que está cometiendo es un delito? Y eso es totalmente imposible. Eso es invencible. Entonces ahí opera ese escenario. ¿Listo? Listo, profe. ¿Y la otra cuál era? La otra que antes, digamos, si alguien cometía un error y no había quien cuidar al niño, lo Bueno, enviaban listo. para bienestar familiar. Listo. Fernando, si tú miras muy bien, el enviar a un menor a bienestar familiar es prácticamente aplicarle una pena o una sentencia a un menor. Si tú coges la Constitución política, vas a leer que lo primero que busca es prevalecer la familia. El núcleo de la sociedad de la familia. Y desde ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Listo? No creo que tengas Listo. que hablar más. ¿Sí? No, ahí ya con eso. Listo. Con esa me defiendo, profe. Listo. Vale, hermano. Gracias. Aniuska, de la Santísima Trinidad. Hola, profe. ¿Cómo vas? ¿Todo Si bien? llegas a conocer a mi mamá, te va a matar porque pensó 9 meses ese nombre de Ana Milena. Y le voy a decir que me lo estás cambiando. Profe, mira que yo quisiera preguntarte extremo de otro caso que escuché el día de hoy. Y la verdad, tengo mucha duda y quisiera saber si de pronto tú me puedes aclarar la mente. No sé si has escuchado el día de hoy el caso que se hizo boom noticia en Honduras de la mamita que llegó de trabajar más temprano, silenciosamente entró a su casa y encontró a su esposo abusando sexualmente de su hija y descaradamente le dice a ella que se una para que hagan un trío. La señora en el momento de desesperación y ira se va para el patio, coge un machete y mata de 100 machetazos al señor, y la señora ahora se encuentra detenida y muchas organizaciones internacionales, entre esas creo que parte del gobierno colombiano, quieren pedir que la señora no sea condenada o que su acto no sea mirado como algo de un asesinato en primer grado por la dimensión del caso, que de por sí es tétrico. En este caso, tú siendo abogado o tú que tienes este bagaje ya tan amplio en el área penal, ¿tú qué crees que a ella se le pueda absolver o se le pueda ayudar en el caso de ella? Ella dice, o sea, ella se allanó los cargos y confesó por qué lo hizo y que la parte que más la llenó. O sea, en el caso dicen que cuando le preguntaron a ella que por qué lo había hecho, dicen ella, o en el caso reseñan como si fuera hablando de ella, en el que ella llegó a su casa más temprano de trabajar, ingresa a su casa, escucha los gritos de su hija de 5 años
se quita los zapatos, entra despacio y encuentra a su esposo abusando sexualmente de su hija. Y que lo que más la llenó de ira a ella o la bloqueó totalmente el subconsciente y la llevó al límite de hacer eso es que él le dijese que se uniera a él y hicieran un trío. Eso fue lo que la llevó a ella a regresarse, coger el machete y matarlo de 100 machetazos. O sea, no fue uno, no fueron dos, fueron 100. En mi caso, yo lo hubiese hecho. ¿Cómo se le puede defender? Señor. ¿Qué dijo? ¿Que por qué 100? ¿Porque llevaba 99 y se seguía moviendo o qué? No, pues esa parte no la dice. Esa Por un parte machetazo no lo mata. Esa parte no la dice, pero sí supuestamente cuando estaban haciendo el conteo y todo, Este es un tema muy importante el que me estás tocando ahí, pero empieza por coger el artículo 57 del Código Penal. Y después vamos a trabajar muy bien eso de uno de los temas que aún siguen figurando en la actualidad en nuestro sistema penal. ¿Listo? Sin embargo, mi queridísima Niuska, ve haciendo una reflexión interna alrededor del artículo 57. ¿Listo? La de ira e intenso dolor. Exactamente. Por ahí vamos a empezar a trabajar ese caso. Ese caso lo vamos a trabajar bien. Bien. Profe, pues yo quería como responderle un poquito a Ana Milena y es que, bueno, ya lo tocaste con el tema del artículo 57, y es que uno no puede reaccionar con ira, porque pues todo tiene un sentido común y todo tiene un orden, ¿no? O sea, eso es tomar acción en mano propia. Manos. Sí, y eso no lo contempla la ley colombiana, pues porque yo digo que así sea el criminal más criminal, pues de todas maneras también tiene sus derechos ante la ley colombiana. No, pero no, profe, o sea, no, qué pena, yo comparto. Vamos a matarlo. Yo entiendo. ¿Cómo va a decir eso? Profe, tú no sabes el sentimiento o sea, no, que ¿cómo va a decir generar eso? en una Pero mamá. muchachos, yo lo estoy diciendo porque lo que quiero es que ustedes entiendan que no pueden tomar acción en mano propia porque si no estaríamos, o sea, ¿qué nos diferencia de la persona que acaba de abusar a una niña? ¿Qué nos diferencia? Sí, profe, pero o sea, yo comparto lo que está diciendo José, pero es que eso lo puede decir uno en sano juicio ahorita. Pero yo, Ana Milena Velasco, yo llego y encuentro que mi esposo le está haciendo algo similar a Jainer y yo no le pego 100. No, miren, pónganle cuidado. Ojo. Para poder llegar a determinar eso, toca demostrar un estado de shock mental. Importante. Pero, vuelvo y repito, lo que está diciendo José es lo cierto. Para eso está la justicia. Vaya, denuncie y que la justicia se encargue, porque nosotros firmamos un pacto social en un contrato social. Listo. Pero, sin embargo, aún así puede llegar a existir la circunstancia, pero todo sale desde aquí. Lo primero es, léanse bien el artículo de ira e intenso dolor, inclusive, si pueden, búsquese una jurisprudencia al respecto, cuando se configura la ira e intenso dolor, y vamos a ir desarrollando el trabajo poco a poco. Pueda que pase, y eso puede llegar a ser un eximente de responsabilidad. Después lo trabajamos bien. Minda, ¿qué hubo? ¿Qué más? Buenas noches, profesor. Muy bien, gracias. Bueno, es una inquietud, ¿no? Relacionada con el tema que estamos tratando de la sentencia de segunda instancia, en la cual en el ítem tercero de la resolución de la segunda instancia advierte contra esa sentencia que procede el recurso de casación, es decir, que la resolución, es decir, la inquietud mía es que de acuerdo con la resolución de la segunda instancia, en la cual pues ella confirma la decisión tomada por el juzgado 11 penal. Sin embargo, la inquietud es porque a pesar de ello, todavía no está en firme la resolución hasta tanto se resuelva la casa, digamos,
¿La casación? Hasta que resuelva la casación. Digamos, sí, hasta que, como eso va, según el ítem tercero, ellos advierten que contra esta sentencia procede el recurso de casación, es decir, que todavía no está resuelto o no queda en firme hasta tanto ellos no den ese último fallo. No, corazón, ponle cuidado. Esa sentencia, si uno mira formalmente, la ejecutoria es cuando ya no hay nada más que hacer. Exactamente. Cobra ejecutoria se llama eso. Sin embargo, la casación es un recurso extraordinario. Los recursos ordinarios son reposición y apelación. Pero en tratándose de sentencias, solo procede la apelación. ¿Listo? Cuando tenemos ese primer escenario, vamos a ver, va a conocer al superior jerárquico. Por eso llegó al tribunal. Pero ya a esa no le caben más recursos. Hay un recurso que es extraordinario. Ya. Se Pero llama, en este caso, como pues ellos resuelven que de todas maneras tendría que proceder al recurso de casación. Entonces, no, ellos no están diciendo que proceda el recurso, sino que contra esa sentencia solo queda la posibilidad del recurso extraordinario de casación. Lo advierten. Ojo. Entonces, que quede en fallo, que quede en firme el fallo de la segunda instancia. Exactamente, pero para eso tienen 30 días para interponer esa demanda. Tienen tiempo. Exactamente. Y esa demanda, por eso se llama así, demanda de casación, tiene que cumplir con una rigurosidad extrema sobre unas violaciones procedimentales que están establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Y sobre eso sí llegar a decir, ¿hay o no hay con qué? No es que todos los casos tengan casación. De hecho, la mayoría de casos no prosperan, la mayoría de demandas de casación no prosperan. Son muy pocas. ¿Sí? La Corte selecciona, mejor dicho, eso es échese la bendición a ver si de pronto la Corte le coge la suya y mira a ver si sí o no. Pero con que la Corte la coja no es que quiera decir que le fallan a favor. Simplemente esa selección es para mirar si existió o no un vicio. Pero es algo muy complicado. Pero 30 días tienen para presentar la casación. ¿Listo? Y es totalmente aparte, toca con un poder aparte, ya eso es una demanda aparte, y la verdad verdadera solo tiene que hacer un berraco que sepa de casación. Yo no hago eso, yo no sé nada de casación. ¿Listo? Eso se lo dejo a los dedicados a casación. Alex, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. ¿Cómo están todos? Doctor, una pregunta. Hoy se expidió la ley 2081 del 3 de febrero del 2021, por la cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o el delito de incesto cometidos en menores de 18 años. Modifica el artículo 83 del Código Penal. Esto empezaría a aplicar a partir de los delitos que sean cometidos con posterioridad a la vigencia. A esta fecha, ¿cierto? Sí. ¿Qué implicaciones tiene esta nueva ley respecto a lo que se venía haciendo antes respecto a la prescripción de este tipo de delitos? Miranda creo que fue la que se echó ese discurso populista encima. ¿Por qué digo que es un discurso populista? Si ustedes analizan muy bien, lo único que le está haciendo es a la Fiscalía General de la Nación, permitiendo que no agilice los procesos porque ya no van a prescribir. Ya pueden durar en el anaquel todo lo que se les dé la berraca gana, hasta que se muera el indiciado. Segundo, si ustedes observan, cuando hay menores de edad víctimas, ya la misma ley dice, un momentico, la prescripción ordinaria, que es el máximo de la pena, empieza a contar cuando son menores de edad, una vez el menor de edad, ojo con esto, una vez el menor de edad cumple 18 años. Es decir, que estamos alargando el chico.
¿Sí? La excusa es que muchas veces los menores, por el temor, no van a tener la madurez necesaria para poder denunciar y entonces vamos a ir, que van a ir a denunciar tantos años después y ya pues está prescrito. ¡Mierda! Tiene que chuparse 25 años allá, doctores, de prescripción después de cumplir los 18. Es decir, 18 más 25, ¿cuánto es? Exactamente, doctores. Eso mismo es lo que ustedes están pensando. Ustedes ya no tienen la madurez para ir y denunciar. Claro que la tiene. Claro que la tiene. ¿Cuál era la necesidad de esa ley? Ninguna. No, salí, estoy contenta. Y sale esa vieja ya, estoy contenta y no sé qué, si sé más. Y yo por el otro lado estoy diciéndole a las víctimas, ¡la están cagando! La Fiscalía General de la Nación se puede tomar ahora el tiempo que se le dé la gana, doctores. Si antes no lo movía, ahora menos. Eso no es en favor de los menores. Eso es igual al sofisma de distracción que tuvimos de cadena perpetua para violadores. Vuelvo y repito, ¿cuánto hubiese querido el desgraciado de Uribe Noguera de haber sido condenado a cadena perpetua? Porque a los 25 años le revisan su sentencia a ver si se está portando bien o no. Y el tipo, al día de hoy, se está portando bien en la cárcel. Entonces a los 25 años le pueden decir, se está portando bien, sale. Cambio ahorita, le toca, con esta sentencia que tiene, chuparse, por más descuentos que tenga, 48 años de cárcel físicos. Los doctores nos han sabido engañar, mis queridos doctores. O sea que ahí se aplica, doctor, lo que usted nos estaba diciendo, que la pena no está acoplándose a la sociedad, sino que sacan unas penas por sacarlas por voz populi. Exactamente. Nos tumbaron y de frente, doctores. ¿Por qué? Porque eso genera votos. Somos unos lindos y hermosos conejillos de India. Y listo, doctores, para cerrar la clase y ponerlos a masticar derecho penal mientras pelean con la almohada, viene el siguiente caso. La actriz Anna Fritz ha sido encontrada sin vida en el baño durante una fiesta privada. Mañana por la mañana se practicará la autopsia. No se ha comunicado el hospital donde han depositado su cuerpo para evitar aglomeraciones. ¿Y Ana Fritz qué? Seguro que le has mirado las tetas de brava. Pues sí. ¿No lo habríais hecho vosotros o qué? ¿Está todavía en el hospital? Hasta mañana, en el depósito. ¿Queréis ir? ¿Qué os parece? ¿Os gusta mi oficina? ¿Dónde está Ana Fritz? Seguro que aquí no va a entrar nadie. Seguro. ¿Preparados? Yo nunca he visto ningún muerto. Hostia puta. ¿A qué no parece muerta? No. Lleva pocas horas aquí. ¿Cómo debe ser follarse una muerta? Yo me la tiro. No me jodas. No le vamos a hacer ningún daño, que está muerta. Te la tienes que follar, tío. No sabes lo que te dieron. Ahí se las dejo. ¿Vieron? Muy buena película. Lo último, Muy a buena. mis ojos, está viva. Doctores, feliz noche. Que descansen. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Doc. Buenas noches. Gracias, Doc. Buenas noches, profesor. Profe. Buenas noches. Gracias. compañeros. Gracias, Buenas profe. noches. Buenas noches. Hasta luego. A Profe. vacunarse con la vacuna rusa, ¿oyó? Con ninguna. Hasta mañana. Señora, Profe, una preguntita. ¿Tú me recuerdas nuevamente por YouTube tu canal para el tema de lo de las clases? si no, métete a la plataforma. Ah, listo, profe, vale. Ahí está. ¿Listo? Bueno, profe, eres muy amable. Muchas gracias. Vale, chao. Buenas noches, doctor. profe. No, doctor, muchas gracias. Profe.
Chao, chao.